Reciba un cordial saludo, querido colega. Mi nombre es Joana Mejía Vera y el día de hoy vengo a hacer una demostración en relación al taller que estamos llevando a cabo sobre la planificación proyectos interdisciplinares que estamos aplicando en la región Sierra Amazonía para el año lectivo 2021-2022. Sean ustedes bienvenidos. Quiero explicarles que este taller estamos llevando en dos partes. La primera es la fundamentación teórica, el por qué y el para qué, la necesidad de trabajar con proyectos interdisciplinares. La segunda parte tiene un componente práctico, ¿no? Es ese paso a paso con los ejemplos, con los formatos, cómo usted puede implementar en su institución educativa. Cuando hablamos de la fundamentación teórica, la gente generalmente piensa, ah, no, qué aburrido, no pasemos por alto esto o pasemos la página, pero no pensamos en la necesidad imperiosa que necesitamos mirar esta fundamentación teórica. Y lo voy a demostrar con una analogía. ¿Qué le parece a usted si un médico va a hacer una operación quirúrgica sin antes revisar todos los componentes, la estructura, la anatomía? Y dice, no, con la práctica es lo importante. O pensemos en un abogado que va a defender un caso. No está seguro cuál es el artículo de la ley, en qué parte está. O pensemos en un vendedor que no sabe las características del producto porque pasó por alto las especificaciones del fabricante. ¿Cómo van a quedar? Mal, seguramente no van a llevar de una manera exitosa a cada uno de los procedimientos que tienen que llevar. De la misma forma, nosotros los docentes tenemos que conocer cuál es la fundamentación teórica para conocer de dónde surge, cuál es la necesidad, cuáles son los fundamentos que estos tienen. Y cuando nosotros no hacemos eso, empieza a pasar esto, ¿no? Las mentes cerradas o cuando alguien llega a una institución educativa con una idea maravillosa de transformación, de cambio, igualito que está ahí en la imagen. No, muchas gracias. ¿Para qué vamos a complicarnos la vida si ya están ahí los libros? Y demuestra la poca preparación que tiene. Y es en ese momento en donde, querido colega, empieza la revalorización docente de la que tanto se habla, que es más allá de un sueldo, es eso, es ese componente de demostrar por qué nos merecemos algo, ¿sí? Por el sentido de mostrar que lo hacemos las cosas de una manera fundamentada pedagógicamente, cada una de nuestras decisiones que la vamos a ejecutar en el aula. Ahora, vamos entonces ya a la parte de la materia como tal. Vamos a pensar en qué anhela el Ministerio de Educación, qué es lo que trae, por qué está indicando que trabajemos de esta manera. Bueno, a raíz de la pandemia surgieron muchos cambios, ¿no? Cambios que ni siquiera cada uno de nosotros se lo imaginaba en la mente. La forma como nos comunicamos ahora con nuestros estudiantes, el tiempo que estamos frente a ellos, la cantidad de contenidos, destrezas o habilidades que teníamos que trabajarlas. Ahora ya no lo podemos hacer, ahora tenemos que seleccionar lo prioritario, lo necesario. Saber que no todos los estudiantes tienen el nivel de conexión para poder estar frente a un dispositivo electrónico. Son muchos de los cambios que ha exigido que responda la educación ante estos nuevos desafíos que trajo la pandemia COVID-19. Por ello es muy importante que usted sepa esto desde aquí de raíz, que muchas veces yo escucho y me dicen, ay, ¿por qué no trabajamos con el currículo 2016? ¿Por qué? ¿Por qué estamos? Estamos trabajando con el currículo 2016, pero vamos a conocer cuál es la diferencia entre cada uno de estos tres currículos. El primero, este currículo que está aquí, el currículo de los niveles de educación obligatoria, contiene las destrezas imprescindibles y las destrezas deseables. Y era previsto por la cantidad de tiempo, lo podíamos trabajar por la cantidad de tiempo que los niños pasaban en el aula con nosotros. Sin embargo, a raíz de todo lo que acabamos de mirar, a raíz de estas condiciones nuevas que estamos viviendo el país, hubo la necesidad de sacar únicamente ciertas destrezas imprescindibles, solamente las imprescindibles, y dejamos al lado las deseables para convertirlos en un currículo priorizado. Este currículo priorizado mantiene la misma estructura a través de estas matrices que tiene con el criterio de evaluación, con los indicadores, con las destrezas, pero únicamente
las destrezas imprescindibles. Por otro lado, tenemos el currículo priorizado para la emergencia. En cambio, aquí la forma de la organización estaba dividido por proyectos, por 7 proyectos, ¿verdad? Que nos presentaron. Y aquí también estaban únicamente las destrezas imprescindibles. Si usted se fija, son las mismas que están acá en el 2016. Entonces, no es que se ha cambiado el currículo como tal en su organización, en las destrezas, en lo que se espera o en lo que se desea. Eso hay que tenerlo bien, bien claro. Ahora el ministerio nos dice, bueno, ya no son 7 proyectos, sino ahora son 14 proyectos. Ya no vamos a trabajar con este currículo priorizado para la emergencia, vamos a centrarnos en este currículo priorizado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy bien. Y ahí dice, bueno, ahora vamos a trabajar con los proyectos interdisciplinares, 14 proyectos divididos en humanistas y científicos, que más adelante vamos a hablar cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Pero bueno, Joana, ¿qué son estos proyectos interdisciplinares? Bueno, hay algo que nosotros debemos saber, es que nosotros hemos venido trabajando con esto desde el 2017. Nosotros ya venimos con los proyectos escolares, ya tenemos una noción de cómo se los debo trabajar, ¿no? Y entonces, ¿qué es un proyecto? Es este conjunto de actividades concretas, interrelacionadas, coordinadas entre sí, que nos permite resolver un problema. Eso usted no pierda de vista, ¿sí? Pero quiero solamente recordarle que nosotros ya venimos trabajando desde el 2017 con esto de los proyectos. Bueno, y ahora entonces, ¿qué son los proyectos interdisciplinares? Vamos a ver 6 características que tienen que tener los proyectos interdisciplinares. El primero es que tiene que trabajar desde diferentes materias con un propósito pedagógico común que tenga, que le permita un desarrollo coordinado desde el conjunto de aprendizaje. Aquí viene la primera diferencia. Escucho a algunos colegas que dicen, oiga, profe, pero cada cual trabajemos desde la parte disciplinar. Entonces es un proyecto disciplinar, pero ya no es un proyecto interdisciplinario. Se requiere cada una de las diferentes materias que tenga un propósito pedagógico en común. El segundo punto importante de los proyectos interdisciplinares es que se fije un núcleo de interés, que le llamamos tópicos generativos, que más adelante vamos a conversar acerca de los tópicos generativos. Se necesita un tópico generativo para poder organizar todo el trabajo. Luego, se requiere que el estudiante esté implícito, ¿no? Que esté implicado, perdón, que esté implicado en este trabajo para construir el aprendizaje, es decir, que él haga, construya su propio aprendizaje, pero ya no desde la teoría como tal, sino ahora él tiene que resolver una situación problemática. Luego, es muy importante que un proyecto requiere una fase y una metodología como tal. Quinto, debe terminar con la creación de un producto que se pueda evaluar o medir. No se olvide que este proyecto, problema, núcleo, núcleo de interés, tiene que tener un producto y obviamente tiene que tener una evaluación en función de lo que qué se quiere lograr con los estudiantes. Entonces, recuerde que estas son las características básicas que debe tener un proyecto interdisciplinar. Recuerde, diferentes materias con un propósito pedagógico. No se olvide ese elemento importante. Un núcleo de interés. El estudiante tiene que hacer, tiene que dar una solución a un problema, a una situación. Conlleva una fase, una metodología. Debe terminar en un producto y tiene que tener una evaluación. Muy bien, estos son los elementos de los proyectos interdisciplinares. Ahora, cuando generalmente se habla de esto, dice, bueno, yo ya trabajé, ya, ok, vamos a hacer unos origamis, que eso es lo que siempre sale a la vista, ¿no? Dice, bueno, vamos a hacer unos origamis y en lengua vamos a hacer la escritura de los títulos, ya está lengua. Matemáticas, figuras geométricas, ciencias naturales, vamos a hacer los origamis, la forma de los animales, en sociales, la historia del origami. Educación física no tiene nada que ver aquí y educación cultural y artística, el uso de colores y las tijeras. Ya está. Aquí está, listo el proyecto interdisciplinar. ¿Qué le falta aquí a esto?
Bueno, le falta un propósito pedagógico en común, partamos desde ahí. Le falta el tópico generativo, le faltan las conexiones que realmente tienen que tener este proyecto, los proyectos interdisciplinares. Entonces, esto no es un proyecto interdisciplinar. Las relaciones que se establecen entre cada una de las asignaturas son demasiado débiles, son demasiado frágiles. No denota la sinergia que existe entre las asignaturas. Entonces, un proyecto interdisciplinar va más allá de los simples enunciados que se hace de las asignaturas. Vamos a mirar aquí otro ejemplo que generalmente se suele poner, ¿no? Dice, bueno, vamos a ponernos como tópico generativo el periodo incaico. Y en lengua vamos a trabajar la leyenda de los incas, en matemáticas vamos a hacer el cálculo de los chasquis, en ciencias naturales vamos a hablar de la forma de cultivo de los incas, en sociales vamos a trabajar la línea de tiempo, en educación física vamos a hacer carrera por relevos, en educación cultural y artística vamos a ver el collar de los Zapa Incas. Mire, aquí se va estableciendo un poco de unas conexiones un poco más fuertes. No obstante, no son lo suficientes para establecer que es un proyecto interdisciplinar, ¿sí? No es lo suficiente. Podríamos decir que como ejercicio lo está empezando a realizar bien, está empezando a entender cuál es la conexión, pero no lo suficiente. Vamos a mirar ya un poco, bueno, en el taller les presentamos un ejemplo que es realmente lo que es el proyecto interdisciplinar, pero como este es un demo demostrativo, vamos a seguir avanzando. Bueno, Joa, pero ya. Explíquenos cómo tenemos que trabajar la construcción de los proyectos. Usted, en los lineamientos para la construcción de los proyectos interdisciplinar, se va a encontrar con estos pasos y ahí le va a decir, le va a hablar de unos tópicos generativos y le va a hablar de una meta de la comprensión. Si usted no entiende que es un tópico generativo o que es una meta para la comprensión, no vamos a poder articular y convertir realmente un proyecto interdisciplinar. Esto nos lleva a que a la enseñanza para la comprensión. Necesitamos comprender cuál es ese paraguas grande, cuál es esa teoría, cuál es ese fundamento teórico en el que se está basando el Ministerio de Educación. Y es la enseñanza para la comprensión. Y aquí tenemos dos grandes referentes, que es David Perkins y Martha Stone. Muy importante que usted lo profundice, tiene unos libros muy importantes y en la caja de herramientas le voy a dejar los links para que usted pueda acceder a algunos libros de ellos. Bueno, siempre los profes estamos hablando y decimos, bueno, yo quiero que los estudiantes comprendan, pero ¿qué significa comprender? Comprender es cuando la gente puede pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que sabe. Es decir, va más allá de esa simple memorización mecánica, sino sabe que el conocimiento que yo estoy adquiriendo, la habilidad que yo estoy adquiriendo en este momento, lo puedo poner en práctica en esta situación, y no para la vida o cuando sea grande, que generalmente dicen los niños, ¿no? Sino es más bien que ellos entiendan los contenidos y puedan utilizarlo en cualquier ámbito de la vida. Recuerden entonces, hay muchos elementos dentro de los lineamientos que habla el Ministerio de Educación, que dice las dimensiones de la comprensión, los tópicos generativos, las metas de comprensión, todo eso está basado en la enseñanza para la comprensión. No se olvide y profundice un poquito más en relación a este tema. Bueno, entonces, ¿qué son estos tópicos generativos? ¿Qué es estas metas de comprensión que me dice el Ministerio de Educación? Si lo relacionamos con la planificación que normalmente la utilizamos nosotros, podríamos decir que estos tópicos generativos y estas metas de comprensión están muy relacionadas con los objetivos como tal y los contenidos con los que nosotros trabajamos. Hay también los desempeños de comprensión, que son las actividades, pero los desempeños de comprensión no lo habla así literalmente, ¿no? Y hablamos de una valoración continua, es decir, la evaluación que estamos llevando a cabo. En lo personal me gusta hablar de una evaluación diagnóstica continua, es decir, siempre ir evaluando, siempre vamos a ir evaluando. Pero en este taller nos vamos a enfocar en qué son los tópicos generativos,
¿Y qué son las metas de comprensión? Cuando hablamos de un tópico, es un tema o un asunto principal del que se habla. Se explica, se predica o se comunica algo. Pero si le agregamos a este tópico, a este tema, la palabra generativo, nos abre muchas posibilidades para establecer conexiones con el mundo externo y sobre todo que los temas que vamos a proponerles a los estudiantes tengan conexiones con diversas asignaturas, pero también tenga conexiones con ese entorno inmediato del estudiante, con los intereses que él tiene. Un tópico no se responde con un sí o con un no, con una afirmación o con una negación. Un tópico causa un poquito de controversia y vamos a mirar más adelante qué son esto de los tópicos generativos. ¿Cómo construimos los tópicos generativos? Recuerde que ahorita usted vaya tomando apuntes, vaya tomando notas y en la parte práctica, usted, el hecho de que ya comprenda esto, va a ser así rapidísimo. ¿Cómo vamos a construir los tópicos generativos? Bueno, lo primero es que tienen que reunirse entre colegas, entre docentes, hablar acerca sobre esto, ¿no? Y para eso puede ser una lluvia de ideas. Y yo le propongo algo. ¿Qué le parece si usted hace qué cosas, qué 10 cosas deben aprender mis estudiantes este año? Entonces, por asignatura, usted va pensando y hace una lista de las 10 cosas, ¿no? Y dice, bueno, si mi estudiante no comprende esto, no será capaz de entender qué cosa o no será capaz de responder ante X situación. Yo me hice un ejercicio y me escribí mi lista de las 10 cosas que yo quiero que mis estudiantes aprendan. Yo soy docente de séptimo de básica y entonces yo hice un listado en función, revisé los textos, revisé los mapas curriculares que vimos el año pasado y dije, bueno, me voy a hacer mi top 10. Y dije, lo primero que quiero que mis estudiantes es que comprendan las instrucciones. ¿Qué es un texto instructivo? Voy a trabajar con los textos instructivos. Luego dije, bueno, quiero que ellos aprendan a hacer narraciones descriptivas. Y para ello voy a trabajar de la mano con el teatro. Quiero que ellos amen a la lectura. Me encanta leer y quiero que ellos también amen a la lectura y lo que me va a llevar también a trabajar un poco la ortografía. También quiero trabajar con ellos la expresividad y la fluidez oral, porque eso les va a permitir a ellos desarrollarse en todas las demás asignaturas. Quiero que aprendan a argumentar cuáles son sus puntos de vista desde el pensamiento crítico y esto lo voy a relacionar con las diferentes situaciones sociales que tienen que revisarlo, ¿no? Y en la parte de matemáticas, quiero que trabajen las operaciones combinadas con números naturales. Tienen que saber esto para poder desarrollar más adelante todos los casos de factoreo y todo lo que se les viene en octavo, noveno y décimo. Y clave, la resolución de problemas. También quiero que interpreten datos en contextos cotidianos. Quiero que trabajen y fortalezcan esta parte de la identidad ecuatoriana, la realidad social que trabajamos en estudios sociales. Quiero que comprendan desde las ciencias naturales cuáles son los cambios físicos, psicológicos que van a ocurrir en esta etapa que ellos se encuentran. Y voy a trabajar los proyectos de vida. Muy importantes sus proyectos de vida que les permita dar esa continuidad en este nivel superior que ellos van a acceder. Miren, yo me hice un listado de las 10 cosas. Usted puede hacer ese listado a través de destrezas, de habilidades que quiere que los estudiantes vayan desarrollando y usted empieza a seleccionar luego las destrezas en función de estas intencionalidades que yo tengo, en función de estos tópicos que yo me los he colocado. Estos tópicos están en línea con lo que me pide el ministerio, que es la competencia comunicacional, que es la competencia matemática y que es la competencia digital. En mi mente y en la estructura yo ya tengo cómo los voy a trabajar, cómo los voy a articular, cómo voy a desarrollar las actividades y yo les voy a explicar eso en la segunda parte. Miren, ¿sí ven? Entonces usted puede realizarse. Aquí como yo soy docente de aula, yo me hice este top 10 en función de todas las asignaturas con las que yo trabajo. Pero si usted es profe de básica superior, por ejemplo, usted se va a hacer su top 10 en relación a su área.
Y luego cuando ustedes ya hagan esta reflexión que yo les decía hace rato, esa reflexión sobre las intencionalidades que tiene cada una de las áreas, será más fácil agrupar las destrezas. Bueno, entonces, luego ya por áreas van conversando sobre, dice, a ver, yo de todas estas 10 voy a dejar en el amor a la lectura, en el aprendizaje por los memes, ciencias naturales, dice, bueno, yo voy a trabajar con usted tiene razón, yo voy a trabajar con la pubertad y el cuidado de la sexualidad, pero también necesito trabajar las especies en vías de extinción. Matemáticas dice, bueno, yo voy a trabajar la teoría del cero y el uso de gráficos. Y luego estas áreas comienzan a pulir los temas y las conexiones para trabajar esta matriz que propone el ministerio. Todo esto en la parte práctica, ¿sí? Todo esto en la parte práctica. Recuerde, estamos en la fundamentación teórica. Bueno, vamos a un poquito a la parte práctica y aquí les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, colocamos como tópico generativo la contaminación ambiental en la casa y en la comunidad. Y yo empiezo a relacionar, a pensar posibles redes con cada una de las asignaturas. Digo, bueno, en ciencias naturales voy a trabajar todo lo que son los ecosistemas, las prácticas en la casa que alteran los ecosistemas como tal. En matemáticas voy a trabajar lo que son costos y cálculos de la basura diaria que sale desde la casa, cuáles son los costos en la economía familiar si nosotros tenemos cuidado con esto de la contaminación. En sociales vamos a trabajar una línea de tiempo en relación a cómo el hombre ha ido evolucionando en la Tierra y qué huella ha ido dejando, ¿no? En educación cultural vamos a trabajar la representación artística de las alteraciones del ecosistema a través de imitaciones de obras. Bueno, y todo esto favorece las visiones de la realidad inmediata, de su contexto, genera una participación activa. Esto yo lo hago y lo desarrollo a través de fichas de trabajo, ¿no? Donde la experiencia es este motor del aprendizaje. En otro caso que también les presento en el taller es un tópico en relación a la diversidad. Y yo exploro toda esta parte de ellos, voy trabajando, porque no se olviden también que un componente importante es la parte emocional. Yo trabajo con ellos todo lo que es autoestima, sueños, cuáles son sus gustos, las caricaturas, el pasatiempo que ellos tienen, para poder tomar como elemento, como insumo básico para el desarrollo de las fichas. Recuerde que ahora el ministerio no nos da fichas, ¿no? Sino nosotros tenemos que ir creando nuestros propios materiales. Bueno, aquí tengo otro ejemplo en donde eh, puse como tópico la diversidad. Y aquí digo, bueno, en DHI voy a trabajar todo lo que tiene que ver la autoestima, las etiquetas, las limitaciones, referentes de las inteligencias múltiples. Recuerden que el tópico es la diversidad. En ciencias naturales voy a trabajar experimentos de transformación de la fotosíntesis y vamos a mirar toda esa diversidad de las plantas que existen. En matemáticas vamos a ver las distancias entre ciudades que existen porque parte de la diversidad es la migración, ¿no? Voy a trabajar con escritura de los números en letras, de cifras que existen, de las cantidades de las plantas, de la cantidad de la diversidad, de la migración y un sinnúmero de cosas. En ECA trabajo la diversidad del arte desde el teatro de las sombras. En sociales trabajo la diversidad de los pueblos y las diferentes organizaciones. En lengua trabajo esto de la transmisión de la cultura. Mire, voy generando relaciones más fuertes a través de un solo tópico generativo, que en este caso es la diversidad. Muy bien. Y una vez que ya comprendemos qué es un tópico generativo, recuerden, un tópico generativo es aquel tema que genera redes entre las demás asignaturas, que me permite trabajar las demás asignaturas. Vamos entonces ahora a lo que es esta meta de comprensión. La meta de comprensión no es más que ese logro básico al que apuntan los docentes y los estudiantes y puede cumplirse al terminar el proyecto. Para diseñar los objetivos de aprendizaje, ustedes tienen que utilizar 3 de las 4 dimensiones de la comprensión. En este caso es el conocimiento, el propósito y la comunicación. Con lo que yo le estoy enseñando al estudiante, con ese conocimiento, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el propósito de que el estudiante comprenda tal o cual elemento? Y luego, ¿cómo el estudiante me va a comunicar que él lo comprendió?
de qué manera él va a entender él y también va a hacer entender a los demás que él comprendió lo que yo me propuse en el estudiante. Y es muy importante que este se formule con los enunciados. Los estudiantes desarrollarán comprensión o los estudiantes apreciarán. Siempre las metas de comprensión empiezan con ese enunciado. Veamos el ejemplo que propone el ministerio, ¿no? Dice, los estudiantes comprenderán, bueno, yo hice un cambio en esta matriz, yo hice un cambio, decía, comprenderán que el retorno seguro a las escuelas, pero en mi caso apenas van a regresar 3 estudiantes. Entonces yo puse, los estudiantes comprenderán que el retorno seguro a las actividades cotidianas, porque recuerden que estamos regresando paulatinamente a nuestras actividades cotidianas, al parque, al gimnasio, a la piscina. Los estudiantes comprenderán que el retorno seguro a las actividades cotidianas deben generar acciones para cuidar la salud y permitir compartir sentimientos, emociones y inquietudes. Nota usted, aquí tenemos el conocimiento, el propósito, para qué, pero no tenemos a qué vamos a comunicar o cómo vamos a comunicar esto. El estudiante va a comunicar a través de la escritura de un folleto. En esta matriz yo integré el tópico generativo, el objetivo de aprendizaje y el producto como tal. ¿Listo? Toda esta matriz con ejemplos ya desarrollados lo vamos a mirar en la segunda parte del taller. Recuerde que mi objetivo en este primer acercamiento es que usted comprenda la necesidad de tener esa fundamentación teórica para poder desarrollar. Bueno, y para poder desarrollar esto también requiere una investigación, requiere que usted vuelva a leer, recuerda que usted también necesita hacer su propia investigación en relación a este tema, pero sobre todo requiere un trabajo en equipo. Querido o querida colega, si usted quiere hacer este trabajo solo, va a ser muy demandante. Le invito a que genere redes de aprendizaje. Mire, mi nombre es Joana Mejía y quienes estén en séptimo de básica podemos generar redes de trabajo en séptimo de básica o en el subnivel medio. Podemos trabajar. Y sobre todo, la idea también es ir generando nuevas ideas, ir haciendo esta famosa transformación que siempre estamos hablando, pero que pena que no se ha llegado a concretar en la mayoría de las instituciones educativas. Próximamente ustedes tendrán esta segunda parte del taller, esta parte práctica, con formatos para que ustedes lo puedan descargarse. Pero mientras tanto, recuerden darles like a este video, compartir, suscribirse a mi canal, comentar, y entre estos días ya va a estar disponible la segunda parte. Ustedes pueden llamarme para ser parte de las instituciones educativas. Mi nombre es Joana Mejía, ahí está mi correo, mi WhatsApp, y yo les voy a explicar detenidamente y paso a paso cómo poder trabajar. Recuerde que esto es simplemente un demo demostrativo del taller que estamos llevando a cabo. Gracias por su atención. Ha sido para mí un gusto nuevamente estar con ustedes.